Somos el equipo Innovación. Elegimos el tema Cambios que requiere el sistema educativo nacional debido a la responsabilidad social de formar personas para trabajar, dirigir empresas u organizaciones en un futuro. Para ello vamos a entrevistar al doctor Fernando Granados, quien ha sido director en diferentes instituciones educativas y ha trabajado como profesor desde hace más de 20 años, además como consultor tanto en México como en Latinoamérica. Actualmente es director académico institucional de posgrado en la UVM. Buenas tardes, Fernando. Hola, Eli, ¿cómo estás? Hola. Quisiéramos saber qué es lo que piensas de la educación en México. Bueno, la educación en México es un tema. ¿Por qué? Porque desgraciadamente o afortunadamente, a pesar de que estamos en el siglo XXI y a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos, seguimos trabajando, por lo menos en nuestro país, todavía con un profesor como emisor de conocimiento y el estudiante o alumno como un receptor del mismo. ¿Cuál es el problema con esto? Que en muchas de las ocasiones el profesor no lo puede hacer de forma adecuada, y aunque lo haga de forma adecuada no es suficiente para nuestro estudiante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos de pretender en la universidad o en las escuelas en general es transmitir no únicamente conocimientos, sino también habilidades, actitudes, valores. Son varias cosas que la universidad tiene la obligación de dar a sus estudiantes. Entonces ahí tenemos una primera limitante. Tenemos más limitantes en cuanto al terreno de los profesores. Vamos a ver, en el caso de las universidades, ¿qué es lo que nos está pasando? Tenemos profesores que no necesariamente son expertos en lo que nos están enseñando. Y al respecto, ¿qué piensas de la formación que tienen los profesores en licenciatura y posgrado principalmente? Perfectamente, me encanta tu ejemplo. Yo he sido profesor, como leíste hace algún momento, desde hace ya algunos ayeres, y una de las cosas que me he percatado y he constatado personalmente es que no nos enseñan a ser profesores en la mayoría de los casos. Mi caso, yo soy del área de negocios, específicamente del área de estrategia, pero si tú me preguntas cuántos cursos tomé para dar clases, pues a lo mejor tomé, no sé, 4 o 5 cursos. Y eso tal vez sea una deficiencia que tienen nuestros profesores. Si eso lo sumamos a que no necesariamente son expertos en un área, a que no necesariamente tienen el conocimiento de frontera en un área, bueno, nos encontramos con un problema. Te contesto con otro ejemplo. En algún lugar me ha tocado ver un profesor que da circuitos eléctricos. El profesor es ingeniero en electrónica, cosa que está muy bien, pero tiene maestría y doctorado en educación y me lo ponen a dar circuitos eléctricos. Hace 20 años acabó la licenciatura. Lo que ese profesor va a enseñar no necesariamente es lo más actual. Ese es un ejemplo de las fallas. Si sigo hablando de esto, podemos platicar qué es lo que pasa con los profesores desde que vienen de la primaria. Son profesores que vienen de algunas instituciones u organismos muy bien intencionados, en algunos casos traen una buena formación, pero no les da el tiempo para investigar. No, esos profesores que mencionas y que me preguntas no necesariamente tienen la habilidad de investigar fuentes alternas de conocimiento. Repiten lo que en alguna ocasión aprendieron. Y ese es uno de los grandes errores desde mi punto de vista del sistema. Es uno de los errores en los cuales un error, por decir algo, que el profesor adquirió a lo largo de su formación, lo va a transmitir a muchas generaciones. También hay otra historia ahí que no me agrada como profesor que he sido durante tantos años, y es el que en muchas ocasiones ser profesor no es visto como algo bueno en nuestro país. De hecho, una experiencia que tuve en alguna otra institución fue que llega una persona, toca la puerta de mi oficina y me dice: Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Toma asiento, ¿en qué te puedo servir? Fíjate que me quedé sin trabajo. Ah, qué caray. Y bueno, ¿y yo qué hago? Entonces me dice: vengo a pedirte trabajo, aunque sea de profesor. No, bueno, ese tipo de mentalidad creo que me puede llevar a concluir que algunos de nuestros profesores pudieran estar en esa situación. Creo, Eli, que eso no nos deja en buenos términos, porque el mensaje que una persona que está frustrada de alguna forma, que a lo mejor no trae un conocimiento adecuado, no sabe transmitirlo y además no quiere, no es lo que necesitamos para nuestros estudiantes, aunque sea en posgrado. ¿Y tú qué propones para mejorar el sistema? Lo que yo propongo en este momento es profesores que sean expertos en su área, profesores que estén trabajando en este momento en el área en la cual enseñan, profesores que traigan los grados necesarios de esa área
y profesores además que disfruten dar clase. Eso es lo que yo propongo en cuanto a los profesores. En cuanto a lo demás, es necesarísimo que nuestros planes y programas de estudio sean acordes a la realidad, no necesariamente actual, sino actual y futura, no nada más de nuestro país, sino de nuestro país e internacional. ¿A qué me refiero con esto? Les comentaba, yo soy del área de negocios. Para mí el área de negocios se ha desarrollado muy bien en Estados Unidos. Yo tengo que saber qué están haciendo, qué están investigando en Estados Unidos para enseñar por lo menos parte de eso a mis estudiantes en México. Eso creo que es algo muy, muy importante. Y otra cosa, el conocimiento de frontera, lo que se está investigando, el uso de fuentes alternas, el uso de cosas más dinámicas. Por ejemplo, en México hace muchísimos años, la UNAM en sus programas de medicina empezó con lo que le llamamos PBL, es aprendizaje basado en problemas, traducido al español. Y es algo que, créanme, funciona muy bien para algunas disciplinas. Tenemos método del caso para algunas otras de negocio, hay simuladores de negocios, vaya, hay muchísimas formas y no son innovadoras, pero en la mayoría de los casos nos quedamos muy cortos todavía. Lo que propongo es que se deje de ver al profesor, como dije en algún momento de la vida, que se deje de ver al profesor únicamente como un transmisor de conocimiento, que adquiera un rol más de mentor y más de facilitador, aparte de ser un profesor. ¿Y sobre el sistema educativo en general en México? Lo que deberíamos de tener es otro tipo de universidades, otro tipo de escuelas, en las cuales se diera un valor también muy bueno, no solo a dar clase, sino a la transmisión de habilidades, actitudes, valores. Por ejemplo, los espacios abiertos, los espacios deportivos, los espacios de biblioteca, que se genere esa interacción entre estudiantes, profesores, y no únicamente al interior de la universidad o de la escuela, también al exterior, con el mundo. Entonces considero que lo que debe de ser es que nuestros estudiantes en México sean capaces de convivir, resolver algún problema, algún caso con estudiantes de otros países. Hace poco hicimos un experimento así por el estilo con gente de Malasia y bueno, resultó bastante bien. Los estudiantes y el grupo, los estudiantes, profesores, etcétera, los involucrados quedamos muy satisfechos. Es un ejemplo, pero no necesariamente es lo único, hay más. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo. Con mucho gusto. Y que hayas tomado la entrevista. Con mucho gusto, gracias. Suerte. Hasta luego.